para todos los oyentes, atención, si usted ya le incrementaron su salario, si a usted, amigo oyente televidente de la calle, ya le aumentaron su salario que tenía el año anterior a los 2 millones de pesos que pues había dicho, ¿no?, el gobierno y que se decretó, pues hoy la noticia tiene que ver con el salario porque el Consejo de Estado suspendió el aumento del salario mínimo y esto nos pone con muchos interrogantes y queremos aterrizar para la audiencia, para los oyentes de la calle, qué es lo que está pasando, porque muchos no entendemos. Es decir, ¿le van a bajar? ¿Van a quitar ese aumento? ¿Esto en qué me va a afectar? También la canasta familiar, dado el caso que bajen el salario a lo que había estipulado el gobierno, también va a bajar la canasta, la gasolina. ¿Cómo se va a manejar el tema económico? ¿Quiénes están detrás de todo este tema? ¿Quiénes son los que van a decidir cuánto se va a bajar el salario entonces, según lo que dice el Consejo de Estado? Para eso nos acompaña hoy, oyentes y televidentes de la calle, el abogado del club, Juan Pablo López. Juan Pablo, bienvenido y contémosle a los oyentes y televidentes de la calle. Como decía aquí el señor, el tigre, con plastilina de la Espriella, para que la gente entienda qué fue lo que pasó, por qué se va a bajar el tema del salario, por qué se le va a bajar el salario mínimo que estipuló el gobierno. Bienvenido. Dame un segundito, creo que no te escucho. Ya, ahí. Vamos a ver por este lado. Ya subí acá, pero no hay sonido, muchachos. Bueno, mientras recuperamos acá el sonido, oyentes y televidentes de la calle, 9:45 minutos, ya le vamos a dar paso a nuestro abogado para que nos cuente y nos comente qué sucede y qué pasa, oyentes y televidentes de la Manda Más. Creo que ya lo tenemos ahí. Listo. ¿Y ahora mejor? ¿Ahora sí? Tiene muy alto ya. Creo que tienes allá un retorno, no sé si tienes. ¿Ya le bajaste? Por favor, para los oyentes y televidentes de la calle. ¿Y ¿Estamos? ahora? ¿Sí? ¿Listo? Ahora sí. Bueno, Perfecto. Bueno, no, antes que nada, muchas gracias. Un saludo a todos mis amigos de la calle, a toda la audiencia. Esto realmente no es tan grave, pero tampoco tan pacífico. Hay que entender un poco de dónde viene esto, cuáles son las consecuencias y efectivamente la medida que fue tomada. Para esto es importante tomar un poco de historia y entender de que el salario mínimo fue fijado por medio de un decreto, es decir, de una decisión por parte del gobierno. Y en ese sentido hay muchas críticas porque al parecer no fue debidamente motivada esa decisión, es decir, no fue debidamente argumentada. Y en ese sentido hay un órgano, una entidad en específico en nuestra legislación colombiana, que es el Consejo de Estado, que se dedica a evaluar, a estudiar este tipo de decisiones que son tomadas por parte del gobierno nacional. Y en ese sentido tomaron una decisión y es suspender, no de manera definitiva, sino de manera provisional, ese decreto que fue emitido en el mes de diciembre. Pero esa decisión por parte del Consejo de Estado no la está tumbando, no está tumbando ese salario mínimo. Lo que le está diciendo al gobierno es, por favor, argumente, motive esa decisión que usted en su momento emitió para saber de que efectivamente está teniendo en cuenta diferentes elementos, tanto micro como macroeconómicos, para que no termine siendo simplemente un alza del salario mínimo casi que con una venda entre los ojos, sino que efectivamente esta corresponde a diferentes elementos económicos que deben ser estudiados al momento de la toma de decisión del alza del salario mínimo. Importante dejarlo en claro, esta no es la primera vez que se ha tomado la decisión de suspender el aumento de un salario mínimo por parte de un decreto presidencial. Esto ya pasó en el pasado. Y en ese sentido, pues hay que tomarlo con tranquilidad, darle espacio al gobierno nacional para que si efectivamente la decisión fue tomada desde un ejercicio técnico, pues puedan motivarlo en debida forma. ¿Cuáles son algunas de las críticas que se han dado al decreto que fue emitido por el gobierno que aumentó el salario mínimo? Que inicialmente se estableció por encima de lo que casi que todos los economistas habían preveído, esto en razón de que se estaba pensando de que iba a aumentar entre el 10 al 15%, pero pues en su momento el gobierno tomó la decisión de aumentarlo por
un porcentaje mucho más elevado que ese inicialmente. No indicando que esto es incorrecto, sino que efectivamente entonces tendrán que haberlo motivado en mejor forma, al menos eso es lo que pareciese decir el Consejo de Estado al momento pues de la decisión que acaba de tomar. Otra de las críticas, algunos expertos han señalado que en su argumentación, en el primer decreto que fue emitido, pues pareciese que hacen referencia a algunas decisiones de la Organización Internacional del Trabajo que pareciese que no tiene ejercicio vinculante para Colombia, es decir, que no deberían tomarse como base para la decisión de aumento entonces de este salario mínimo. Eso es como a grandes rasgos con la primera parte de la pregunta. Con la segunda, ¿qué pasa con los aumentos de precio? No hay control de precios en Colombia, por lo tanto debería existir una libertad absoluta frente a la colocación de precios, pero no podría llegar a intuir de que si efectivamente disminuye el porcentaje final fijado para el salario mínimo, pues eventualmente deberían bajar los costos de precios, ya que disminuirían los costos de operación de algunas empresas, como por ejemplo lo es en lo que está relacionado con los pagos para trabajadores. Frente a otros estudios, también es importante indicar que algunos expertos han indicado que el hecho de que efectivamente no se tenga un aumento del salario como inicialmente fue pactado por encima del 20%, eso significaría un ahorro de más de 7 billones de pesos por parte del Estado y que en estos momentos donde se encuentra en una crisis fiscal realmente grave podría llegar a beneficiar el hecho de la decisión de, en este caso, el Consejo de Estado. Eso es como a grandes rasgos el resumen. Sí. Y bueno, creo que por ahora mucha calma para todos los ciudadanos. Estamos a 8 días de que el gobierno vuelva a expedir ese decreto y pues esperemos de que si lo hace nuevamente, pues efectivamente lo pueda hacer con mucha mayor argumentación y motivación, que es lo que hoy está solicitando el Consejo de Estado. Mi pregunta va, y es la siguiente para hablarle claro a la gente. O sea, el gobierno prepara su sustentación, como cuando uno va a sustentar una tesis o una exposición del por qué yo aumenté ese porcentaje. El gobierno frente al Consejo de Estado. ¿Qué es el Consejo de Estado para que la gente entienda quiénes son y de qué está compuesto? ¿Quiénes son estas personas que están diciendo, Gracias. oiga, gobierno, sustente y puede ser que si me sustenta bien, lo mantenga? Esa también es Ok. la noticia, no es que lo bajen, sino puede ser que digan, ah, no, sí, listo, aprobado, perfecto y lo mantenemos. O le digo, no, su sustentación está como flojita y para nosotros no nos parece por esto, por esto, por esto, también ellos sustentan y ahí ya me imagino que llegan a un acuerdo, ¿no? Parcialmente, lo importante es indicar de que esto no es una decisión política. Yo los invitaría a todos y todas de que alejemos esas posiciones políticas que hoy por hoy, en ocasión de las discusiones de elecciones, tal vez están un poco más vivas que nunca. Y es tener calma en el sentido de que esto es un órgano especializado de la jurisdicción contencioso administrativo, es decir, de esa área de altos jueces que toman decisiones respecto a aquellas decisiones que son emitidas por parte del gobierno. Ejemplo de ello, en este caso, con los decretos que son emitidos con el propósito de fijar el salario mínimo mensual legal vigente. Es un órgano especializado, son magistrados con las mejores calidades para poder ostentar estos cargos. Nuevamente, para intentar desmitificar un poco de lo que ha sucedido en las últimas horas con algunas noticias, en ningún caso se ha solicitado el que se disminuya el valor del salario mínimo. Lo que está solicitando es motívelo y argumentelo. Por lo tanto, nuevamente, y qué pena ser tan insistente, calma y tal vez despolitizar un poco la discusión que en estos momentos se ha dado. Bueno, ahí está entonces la explicación de esta noticia que tiene que ver hoy con el salario. Escuchen bien, oyentes y televidentes. Dado el caso y la pregunta que muchos nos hemos hecho en el transcurso de la mañana, al conocer que el Consejo de Estado pues dice que el salario van a estudiarlo, el salario que se decretó a inicios de este año y que posiblemente puede ser que baje, como puede ser que se mantenga. Les cuento a los oyentes, muchos nos preguntamos, ya con base al salario que se establezca, me imagino que la canasta familiar, alimentos, gasolina, todo el tema de los aumentos que se dan anualmente, peajes, que es una cosa loca y bárbara, ¿bajan o qué va a pasar? Depende, depende, ya que hay algunos
valores asociados directamente al salario mínimo. Ejemplo de ello, y creo que tuvimos esta discusión aquí en la calle hace un par de semanas con la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario, que está anclado directamente al salario mínimo. También hablábamos hace un par de segundos con los peajes, entre otros costos que efectivamente están anclados directamente al salario mínimo. Pero hay otros que efectivamente hay una libertad absoluta por parte de quien provee esos bienes o servicios para que coloquen el precio que mejor les parezca. En este caso, la canasta familiar pueda que tenga una afectación positiva o negativa, pero eso realmente va a ser una decisión de carácter casi que autónoma por parte de los empresarios. Uno intuiría nuevamente que podrían llegar a disminuir en ocasión de la Claro. disminución asociada a los costos de operación por el salario mínimo, pero esto no es obligatorio, hay una libertad de precios absoluta, la superintendencia no puede venir a investigar, no puede sancionar tanto por aumentos o por disminuciones de precios en ocasión de la caída de este salario mínimo que eventualmente pudiese llegar a existir en caso de que el gobierno no motive, argumente de manera adecuada Pero, en términos de la respuesta a la solicitud que se le sí. ha dado en horas de la Ju- mañana por parte del Consejo de Estado. Juan, pero entonces, si baja, la lógica sería que bajaran las cosas, ¿no? Porque es que entonces le aumento pero no le bajo. No sé. O Lo que sea, sucede es tienen que esta potestad y tú dices discusión, que son los empresarios entonces los que deciden si le bajan o no le bajan. sí, esta discusión tiene No, dos trasfondos, una jodas. discusión filosófica y una discusión jurídica. Como discusión filosófica, efectivamente es muy válida tal vez la crítica que hoy se podrían estar dando muchos y es, oiga, pero es que lo más lógico es que si disminuyen mis ingresos, pues debería disminuir también el costo de algunos productos. Sin Claro. embargo, en Colombia hay una libertad absoluta de precios y por ende estamos en una discusión que es el segundo plano que debe proponerse y es efectivamente hay una legalidad que efectivamente nuevamente hay que respetarse y es la norma en ningún momento autoriza que haya un control de precios y por lo tanto aquí yo creo que es confiar en el sector privado de que en caso de una disminución de precios pues casi que se van a tocar pues con la mano el bolsillo y eventualmente van a poder disminuir algunos precios que no estén ligados directamente al aumento del salario mínimo. Pero nuevamente creo que es importante en ocasión de diferentes discusiones que se han dado en las últimas semanas, en Colombia en principio no hay control de precios y no podemos esperar que ya sea por un aumento o disminución de este salario mínimo, esto se va a ver reflejado en la canasta familiar. ¿Cuánto se va a demorar esto ya para finalizar, Juan? En 8 días tendríamos que inicialmente tener una respuesta al menos parcial frente a lo que debería ser la corrección de este decreto que fijó el salario mínimo, en donde nuevamente lo que se está solicitando no es una disminución, lo que se está solicitando es argumentelo y motívelo de manera adecuada. No simplemente es decir voy a aumentar por encima del 20%, sino indique efectivamente qué factores tuvo usted en cuenta para la fijación de ese porcentaje. Bueno, la pregunta también va y es, ahorita me imagino que empresarios y también gente que no estaba muy de acuerdo con el alza del salario, también entrarán a presionar, ¿no? Ellos ya desde, digo, la barrera, desde la barrera, porque esto lo sustenta es el gobierno, ¿sí? Y siempre el Pero gremio nuevamente, empresarial y también el tema de los señores de los gremios de, por ejemplo, obreros y toda esta gente que siempre el fin de año tienen, me imagino que van a salir a hablar. O sea, es que es lo que lógico. sucede es que en estos momentos ya no hay discusiones que venga por parte de las centrales obreras, por parte del gobierno. Lo que en estos momentos va a haber es un análisis de legalidad por parte del Consejo de Estado. Por eso es importante que tengamos en cuenta, esta discusión ya no es política, esta discusión ya no es gremial, sino lo que se está estudiando es, ¿usted argumentó o no en debida forma el decreto que usted en principio pues promovió al momento del alza del salario mínimo? Y yo creo que esto también es una tal vez lección para el gobierno y por parte, ya sea de este o de anteriores, como también en su momento surgió cuando se decretó las medidas cautelares en otro gobierno y es pues sea lo suficientemente juicioso para que al momento del alza de un salario mínimo,
pues tenga todos los elementos que ya las altas cortes han solicitado para la tasación en debida forma de este salario. Tal vez creo y me parecería que es con lo que nos debemos ir. No se trata de simplemente aumentar el salario con el propósito de mejorar las condiciones de los ciudadanos, que creo que eso en ningún caso deberíamos discutirlo, sino es, si usted lo hace, hágalo en debida forma para que posteriormente quien es el órgano encargado de hacer el estudio de este tipo de decretos, pues no lo tumbe o al menos no decrete una medida cautelar como hoy en estos momentos está sucediendo. Bueno, muy bien, es la noticia 9:58. Saludamos a todos los oyentes a esta hora que están escuchando La Calle con el tema del salario mínimo, ¿no? La noticia del Consejo de Estado que va a revisar, como bien dice nuestro abogado, como dice Juan Pablo López, a quien despedimos en este momento, pues ya en 8 días, que según es el tiempo, ¿no?, que él nos dice, posiblemente pues ya haya una luz o se encuentre una luz de que el gobierno sustente el por qué el aumento y si se mantiene o qué responde también el Consejo de Estado ante esta situación. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes y nuevamente mucha calma. Esperemos a ver qué va a responder el gobierno nacional. Y nuevamente muchas gracias también a La Calle por esta invitación. Vale. Muy bien, 9:59 minutos. Aquí termina el club. Muchachos, muchas gracias. Desde